Seguimos con la segunda parte del imperio medo-persa. Así que vemos en el orden donde se establece el imperio medo-persa del cómo aparecen en la Biblia de una manera simbólica, representado cada cosa. Recordemos de que el imperio medo-persa fue una potencia binaria por estar compuesta y representada por dos naciones llamadas los medos y los persas. En cuanto en religión era la misma por relación a sus dioses. Tenían muchos dioses, pero su dios principal era Ahura Mazda, rey de los dioses, y el segundo Mitra. Eran los más importantes para los medo-persas. Veamos algunos dioses como Ahura Mazda, rey de los dioses, Mitra, dios del sol naciente, pactos, contratos y la realeza. Angra Mainyu, fuente del mal, el caos y la discordia. Ibar, Isata, dios del sol pleno. Ardui, Sura Anaíta, diosa de la fertilidad, la salud, el agua, la sabiduría y la guerra. Rasnu, ángel el justo, juez de los muertos. Beretranna, dios guerrero que combate el mal. Tiri y Tisra, dioses de la agricultura y la lluvia. Atar, dios del divino elemento del fuego, personificación del fuego. Ahoma, dios de la cosecha, la salud, la fortaleza, la vitalidad, personificación de la planta del mismo nombre cuyo líquido trae la iluminación. Bayú, dios del viento, que ahuyenta a los malos espíritus. Surban Akarana, dios del tiempo, personificación del tiempo infinito. Estos son algunos dioses que tenían los medos y los persas en cuanto en sus leyes. En los tratos con el pueblo, Medo-Persia fue más condescendiente con las demás naciones. Además, Medo-Persia fue más tolerante con las demás religiones. No obligaban a los demás a adorar sus dioses, contrario a lo que hacían las anteriores naciones. Como en el caso de Babilonia, en la lucha que Daniel y sus compañeros tuvieron cuando en Babilonia pretendían de que ellos le adorasen a sus dioses, pero ni Daniel ni sus compañeros no lo hicieron. Cuando les pidieron arrodillarse ante la imagen, cuando se oyera el sonido de la bocina, al no hacerlo, fueron lanzados a un horno de fuego recalentado 7 veces. Veamos Daniel capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se recalentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel capítulo 6, versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta fue la segunda ocasión donde Daniel tuvo que recibir esta clase de castigo de parte del rey. ¿Por qué? Por no obedecer o no adorar sus ídolos. Así podemos ver que en Babilonia sometía a las demás naciones en cuanto a la adoración, mientras que en Medo-Persia fueron condescendientes en la adoración de sus dioses con los demás pueblos, a excepción de un edicto del rey Darío el Medo, donde le afectó a Daniel por su adoración a Jehová, el cual no dejó de hacerlo a pesar del edicto durante un mes del no rendir oración ni adoración aparte del rey de Medo-Persia, en ese entonces el rey Darío. Pero luego ya Ciro, rey de Persia, fue condescendiente y no obligó a ningún pueblo a adorar a sus dioses. Por el contrario, permitió de que la reconstrucción del templo de Jerusalén fuese reconstruido, así como lo menciona Esdras capítulo 1, versículo 1 y al versículo 4. El versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En ese tiempo de los medo-persas se cumple la cautividad de los 70 años de la profecía, y es donde Israel vuelve a edificar su ciudad por hombres como Zorobabel y Nehemías en la reconstrucción de los muros, la plaza, la ciudad, y es posible
en el reinado de Ciro, quien da ese edicto y así les permite nuevamente volver a su territorio. Ya Daniel, según leía la profecía de Jeremías, se dio cuenta en que los 70 años ya se estaban cumpliendo, donde oró por su pecado y por los del pueblo y recibe la revelación de parte de Dios de lo que acontecería. Por tal motivo, el rey Ciro permite a los pueblos que estaban bajo su dominación en seguir practicando su religión libremente. Por esto, el imperio medo-persa era más condescendiente con los demás pueblos. Una característica importante que tenía el imperio medo-persa era que tenía un gran respeto por la palabra, donde consideraban en la palabra que se daba se cumplía por encima de todo. Por eso los edictos y las leyes eran irrevocables en lo que el rey escribía y sellaba con su anillo. Era una ley irrevocable donde los siervos enemigos de Dios utilizaron para perjudicar la vida misma de Daniel. Y también en Mardoqueo. Veremos libros de la Biblia que se van involucrando, como el libro de Esther, Esdras y Nehemías, los cuales tienen relación con el imperio medo-persa. La palabra ley o edicto que se daba no se podía cambiar según las costumbres de Media y de Persia. No se podían abrogar, eran firmes en lealtad a la palabra y a sus leyes, y no se podían abrogar. Veamos algunos ejemplos en Daniel capítulo 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Los enemigos de Dios conocían que tenían ellos a la verdad, no se retractaban, y es allí donde aprovecharon para enviar a Daniel al foso de los leones en el reinado del rey Darío el Medo. Aunque le dolió mucho, no pudo retratarse este rey Darío. Y veamos Daniel capítulo 6, versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Lo mismo pasó en el libro de Esther con Mardoqueo, cuando Amán quiso destruir a todos los judíos e incluso hizo una horca para colgar a Mardoqueo. Ahora veamos Esther capítulo 1, versículo 19. Dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Aquí motivan al rey para que haga un edicto. Ahora veamos Esther capítulo 3, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 11. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Pero Amán al final fue ahorcado en la horca que él mismo mandó hacer para Mardoqueo. Esther capítulo 7, versículo 10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así podemos ver de que el imperio medo-persa tenía un gran respeto por la palabra dada en un principio de honor. En lo que se decía, se hacía. Recordemos dos ciudades capitales importantes del imperio medo-persa. La una se llamó Ecbatana y la otra ciudad se llamó Susa. Tendremos que analizar acerca de los medos y también de los persas, de lo que hicieron en la dominación de su territorio. Seguido de esto tenemos que analizar todo lo de Ciro el Grande, lo que hizo, lo que logró, del cuando aparece en la profecía bíblica en cuanto al templo, lo de Zorobabel, lo de Nehemías, lo de Mardoqueo. ¿Y cómo vamos a hablar de estas ciudades, Ecbatana y Susa? No solo vamos a encontrar a Ciro,
como gobernante, aunque reinó poco tiempo. Vamos a ver los que le sucedieron, como los reyes Jerjes y Artajerjes, los cuales fueron los responsables en cuanto en la reconstrucción del templo de Jerusalén, basándose en el edicto que había dado Ciro anteriormente. Así que tendremos mucho por estudiar y analizar. Así, mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos bendiga.